quisiera saber si alguien que tiene para hacer alguna consulta sobre las presentaciones, sobre la teoría. Si no, pasamos directamente a los problemas. Me dan un segundito y preparo la actividad 3. Recuerden que si hay preguntas en el chat y me las transmiten porque yo no lo estoy viendo en el chat, ¿sí? Lo puedo ver después cuando terminamos. Bueno, entonces vamos a la actividad 3. Vamos a trabajar con problemas que están en la guía de ejercicios, en la unidad 4, eh, y vamos a arrancar. Acá la introducción trata de funciones, bueno, entonces tiene algo de teoría que ya bueno, está desarrollado en la teoría, así que vamos directamente al problema 4. Y vamos en particular al 4E. Nos dice, bueno, acá hay una serie de funciones de dos variables. Vamos a hacer ya derivadas bastante sencillas, vamos a hacer algún problema que pueda llegar a tener alguna dificultad. Eh, bueno, tenemos las derivadas de estas funciones son bastante sencillas. Como ven, acá tenemos una función, la 4e es una función de dos variables, de las variables x, en donde las variables se encuentran expresadas en los límites de integración de esta integral simple de a la seno de t diferencial de t. Antes de resolver este problema, recuerden, paso a una variable. Si nosotros tenemos eh, una función, por ejemplo, la integral de g de t diferencial de t evaluada entre una constante y x, entonces la derivada de esa función es la derivada de una integral, o sea que es el propio integrando, en este caso evaluado en x. Análogamente, si tenemos otra función de una variable evaluada entre x y una cierta constante, también de esa misma función g de t diferencial de t, aplicando la regla de Barrow, si calculamos la derivada de esa función de una sola variable, va a ser igual a g evaluado en x, pero como la variable está en el extremo inferior, aplicando la regla de Barrow, es igual a menos g de x. Y usando estas reglas, estas consideraciones, teniendo en cuenta el signo, ¿no? Según el límite sea inferior o superior, bueno, por extensión podemos calcular las derivadas de esta función de dos variables, tanto respecto a la variable x, en donde ahí la tratamos como una constante, que tiene la misma forma que esta constante a, entonces será igual a menos e elevado a la seno de x. Sería la derivada de la función respecto a la variable x.
Y la derivada de la función respecto a la variable y, bueno, sencillo, será e elevado a la seno de i, pero positivo. Sencillito. ¿Alguna? ¿Se entendió? Sí. Voy a hacer uno más, que es el F. No sé el F. Bueno, de la misma manera, si evaluamos la derivada de la función respecto a la variable x, será igual a la, el integrando e a la t cuadrado reemplazado en el límite superior de la integral, o sea, x cuadrado más y al cuadrado, o sea, todo esto, como t está elevado al cuadrado, es al cuadrado. Y ahora, como estoy derivando respecto de x, y todo este argumento x cuadrado más y cuadrado es una función de x, tengo que aplicar la regla de la cadena y derivar nuevamente respecto a x cuadrado más y cuadrado respecto de x, que es igual a 2x. ¿Está bien? Bueno, este sería eh, la derivada teniendo en cuenta la variable x en el límite superior, menos ahora tengo que evaluar la derivada de la función teniendo en cuenta la x en el límite inferior de la variable, que va a ser igual a la, en vez de t al cuadrado, x al cuadrado. Esa sería la variable de la función respecto de este de x. Como ven, esa función, esa derivada, vuelve a ser una nueva función de las variables x e y. De la misma manera, si derivamos la función respecto a la variable y, obtendremos por resultado una nueva función de las variables x y, bueno, que va a ser igual a e elevado a la t cuadrado. En vez de t cuadrado vamos a poner x cuadrado más y al cuadrado, por la derivada de x cuadrado más y cuadrado respecto de y, que es 2y. Bueno, y el límite inferior es una constante respecto a la variable y, así que queda como. Estas serían las derivadas parciales de la función f respecto a la variable x y respecto a la variable y. Pasamos al 5C. Vamos a Y se analice por definición la existencia de las derivadas parciales de la función f, en este caso es esta raíz, en el punto A, en este caso en el 0, 0, y cuando sea posible, verifique aplicando la regla práctica de derivación, o sea, derivando como estamos derivando previamente. Está suponiendo que una es variable y la otra constante y viceversa. Bueno, si vamos a calcular la derivada de esta función por definición, en el 0, 0, recordamos la definición, es derivada de f eh, respecto a la variable x en el punto de coordenada 0, 0, por definición es un límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada
en el punto, pero con un incremento de la variable x, un incremento infinitesimal de la variable x, menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t. Estoy aplicando la definición de derivada de una función respecto a la variable x en un punto, en este caso en el 0, 0. Esto es límite para t tendiendo a 0 de, bueno, tengo que evaluar la función en t, 0. La función evaluada en t0 será igual a la raíz cuadrada de, bueno, donde dice x tengo que reemplazarlo por t, o sea que queda t a la cuarta, más, donde dice y tengo que reemplazar por 0, 0, menos la función evaluada en 0, 0, bueno, el 0, 0 es 0 a la cuarta más 2, 0 al cuadrado, todo eso es 0, y todo esto dividido t. Bien, entonces nos queda el límite eh, para t tendiendo a 0 de la raíz cuadrada de t a la cuarta es el módulo de t al cuadrado. Todo esto dividido t. Bueno, ¿están de acuerdo que el módulo de t al cuadrado es igual a t al cuadrado? Porque el módulo de un número positivo siempre es positivo, bueno, 0. Pero como t no vale 0, tiende a 0, pero no vale 0, esto es t al cuadrado. Por lo tanto, t al cuadrado dividido t es, podemos simplificar el cuadrado con la t, y nos queda t. Cuando t tiende a 0, esto es t. O sea, la derivada parcial de la función esto respecto a la variable x es 0. Siempre evaluada en 0, 0. Si yo quisiera aplicar la regla práctica de derivación, o sea, ¿se acuerdan que tomo a la i como una constante? Entonces la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, en este caso de x a la cuarta más 2i al cuadrado, por la derivada del argumento de la raíz que respecto a x, que sería la derivada de x a la cuarta, es 4x al cubo. Como ven, evaluada en 0, 0, no puedo evaluar esta expresión en 0, 0. ¿Está bien? Entonces, la derivada de f no se puede calcular con la regla práctica de derivación, porque como ven no está definida esta raíz en 0, 0. Sin embargo, la derivada de la función existe y vale 0. Voy a calcular ahora la derivada de f respecto a la variable y en 0, 0. También por definición, límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en 0 más 0, perdón, 0 más t menos la función evaluada en 0, 0, todo esto dividido t. Esto es el límite para t tendiendo a 0. Bueno, la función la vamos a evaluar en 0t, o sea, sería la raíz cuadrada de 0 a la cuarta más 2t al cuadrado. Todo esto sobre t. Es límite para t tendiendo a 0 de, bueno, la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de t cuadrado, que es módulo de t. Todo esto sobre t. Bueno, acá, ¿qué sucede? Si evaluamos el límite para t tendiendo a 0 por derecha, o sea, cuando t es positivo, nos queda la raíz de 2, el módulo de t va a ser igual a t, y el módulo de un número positivo es el mismo número positivo.
dividido t. O sea que esto es, previa simplificación de t con t, será igual a raíz de 2. Sin embargo, si evaluamos el límite para t tendiendo a 0 por izquierda, o sea, cuando t toma valores negativos, nos queda que el módulo de t es igual a menos t. Esto sobre t. Nuevamente, si simplificamos la t con la t, nos queda que cuando t tiende a 0, todo esto tiende a menos raíz de 2. ¿Qué implica? Que si el límite tendiendo a 0 por derecha y por izquierda toma valores distintos, ese límite no existe. Por lo tanto, significa que no existe la derivada de f respecto a la variable y evaluada en 0. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Sí, sí, profe. Perfecto, bueno. Vamos uno más, vamos al siguiente. Vamos a pasar al problema 6. Nos dan definida una función por ramas, ¿no? Nos dice cuando x e y no valen 0 simultáneamente, entonces la función se evalúa con esta expresión, con esta fracción. Cuando x e y valen 0 simultáneamente, o sea, x es 0 y vale 0, bueno, la función g vale 0. Nos piden y se demuestre que para todo R perteneciente a R2, para todo versor de R2, la función es derivable en el origen, o sea que en cualquier dirección la derivada existe, aun cuando g es discontinuo en 0. Ahora vamos. Bueno, primero de todo, vamos a evaluar las derivadas direccionales. Tomamos un versor genérico de componentes Rx, Ri. ¿Ven? Recuerden que si es versor, ¿qué significa? Norma igual 1. Tal cual, o sea que Rx al cuadrado más Ri al cuadrado es igual a 1. Perfecto. La norma. Bueno, entonces, para calcular todas las derivadas direccionales, vamos a indicar, perdón, vamos a ponerle, que era g la función, le vamos a cambiar el nombre. La derivada de g en el 0, 0, que es donde me piden que analice, en la dirección del versor Rx, Ri, por definición es igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto, o sea en 0, 0, más t por el versor, menos lo que vale la función en el punto, en 0, 0, todo eso dividido t. Es la aplicación de la definición de derivada direccional. Para ser un poquito más preciso, esto es límite para t tendiendo a 0 de 0, 0 más t Rx, Ri, bueno, sería la función evaluada en t por Rx, coma, t por Ri. La función en 0, 0, bueno, ya vemos que en 0, 0 la función vale 0, así que tenemos que restar 0. Todo esto dividido, sí. Bueno, pues límite para t tendiendo a 0 de, bueno, la función evaluada
en un punto que no sea el 0, 0, la idea es que como t no vale 0, ¿sí? Tiende a 0 pero no vale 0. Y Rx y Ri no valen simultáneamente 0, porque si uno de los dos es 0, el otro obviamente no puede ser 0, tiene que ser 1 menos 1. O sea que vamos a evaluar la función en Trx, Tri. Si me disculpan, yo acá le estaba poniendo empecé llamando la función g, así que vamos a hacer como en el problema que le llamamos g a la función. ¿Sí? Entonces, eh, para evaluar el límite, g evaluado en Trx, Tri sería x al cubo, o sea, t al cubo por Rx al cubo. Por i es Tri dividido x a la sexta, o sea, t a la sexta por Rx a la sexta, más i al cuadrado, o sea, más t al cuadrado por Ri al cuadrado. Y todo esto dividido t. Límite para t tendiendo a 0. Bueno, el numerador t cubo con t nos queda t a la cuarta. Se multiplica a Rx al cubo por Ri. En el denominador podemos extraer factor común t al cuadrado y juntarlo con este t que nos da t al cubo, que queda multiplicando a t a la cuarta por Rx a la sexta más, ya que factor común t al cuadrado, o sea que acá queda Ri al cuadrado. O sea, este t al cubo con este t a la cuarta lo podemos simplificar. Y este límite, cuando t tiende a 0, como ven, el denominador va a tender a Ri al cuadrado. O sea, tiende a cuando t tiende a 0. Y el numerador tiende a 0. Y nos queda multiplicado por t. O sea que esto es 0. ¿Qué significa esto? Que si evaluamos la derivada de g en el 0, 0 en cualquier dirección, arbitraria, cualquiera, la que ustedes quieran, o sea, estamos parados acá en el 0, 0, y sea cual sea la dirección r, siempre la derivada direccional vale 0. Bien. Una consulta. Ahí habría que considerar los casos cuando RI vale cero. Es que, a ver, si Ri vale 0, obviamente que Rx tiene que valer 1 o menos 1. Bien. Sí. Pero si Ri vale 0, el numerador vale 0 directamente. Y el denominador es t que tiende a 0 por Rx, que es 1 menos 1, o sea, el denominador será muy chico, pero el numerador es 0. O sea que 0 dividido cualquier número es 0, o sea que esto siempre da 0. Ok. ¿Sí? Por- perfecto. Bien. Bueno. Y acá nos decían, demuestre que para todo R la función es derivable en el origen, o sea que esta función es derivable en cualquier dirección, y que la función g no es continua en el origen. ¿Sí? Función es derivable, pero no es continua en el origen. ¿Sí? Distinto de lo que pasa con las funciones de una variable, que cuando una función de una sola variable es derivable, significa que es continua. Acá en este caso me dicen que no es continua. Para demostrar que la función no es continua,
una forma de demostrar es demostrando que el límite no existe, y para demostrar que el límite no existe podría buscar una curva que pase por el origen y que aproximándome al origen por esas curvas, la función tienda a valores distintos. Por ejemplo, ¿qué curva se les ocurre? Eh, Y igual a X al cubo. Perfecto. ¿Por qué? Fíjense que si nosotros donde dice y lo reemplazamos por kx cubo, al cuadrado nos va a quedar x sexta, en el numerador nos va a quedar x cubo con x cubo x sexta, o sea, y todos los x sextas se van a simplificar. O sea, si evaluamos, fíjense que acá cuando x tiende a 0, y tiende a 0, o sea que esta curva o esta familia de curvas para distintos valores de k pasan por el origen de coordenadas, que es por donde quiero evaluar el límite. Entonces vamos a evaluar el límite de la función g, estamos con la función g evaluada en x, k por x al cubo, sean los puntos de esta curva. Entonces igual al límite para x tendiendo a 0 de, bueno, nos queda x al cubo por y es kx al cubo, dividido x a la sexta, más y al cuadrado, que es lo mismo que k al cuadrado por x a la sexta. Entonces, límite para x tendiendo a 0 de k x a la sexta, y acá podemos sacar factor común a x a la sexta que multiplica a 1 más k al cuadrado. Simplificando x a la sexta con x a la sexta, nos queda que este resultado es igual a k, 1 más k al cuadrado. O sea que dependiendo de cuál es la curva por la que nos aproximamos al origen, ¿ven? No está, si k vale 1 es esta y igual x al cubo. Si k vale menos 1, sería eh, algo así. Y acá igual menos 1, o sea, igual a menos x al cubo, etc. La idea es que cuando nos aproximamos al origen por distintas curvas de la familia, la función, esta g, tiende a valores distintos. Por lo tanto, el límite no es único. El límite de g para xy tendiendo a 0, 0 no es único. Por lo tanto, no existe ese límite. Y por lo tanto, que no es continua en el 0, 0. Sin embargo, insisto, la función era derivable en 0, 0, en toda dirección. Que derivable en toda dirección en 0, 0. Es un ejemplo que muestra que no hay relación entre la continuidad y la derivabilidad de una función. Una consulta, profe. Sí, Eh, o sea, yo tengo una duda porque haciendo ejercicios de la guía, con este estilo de ejercicios, cuando vos reemplazás, por ejemplo, ahí por una familia de curvas, bien. para probar que es discontinua, ¿no? Si yo tengo
por ejemplo, en este caso X e Y tienden a 0 los dos, pero si yo, por ejemplo, tuviese X tendiendo a 1, por ejemplo, e Y tendiendo a 2, y yo reemplazo todo, o sea, y me queda toda la función, cuando hago el reemplazo me queda todo en función de X, todo queda con X tendiendo a 1, digamos. Claro, a ver, tenés que buscar curvas que pasen por el punto en donde vos se querés evaluar el límite. Bien, a ver, un segundito, me corro para abajo. Supongamos que el problema era otro, que estamos en XY y el punto en donde vos querés evaluar el límite está acá. No sé, pongámosle que fuera en el 1, 1, ¿no? Entonces la idea es que vos tenés que buscar una familia de curvas que pasen por el 1, 1, ¿no? Sean Claro, rectas, sean parábolas, sean la que vos quieras. Ejemplo, yendo a las cúbicas, sería K por X menos 1 al cubo más 1. Esta sería una familia de las cúbicas que vimos antes, desplazadas una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba. Para ser un poquito más precisos con el dibujo, sería la y igual a x cubo, pero desplaza esto para acá igual a 1, y para acá igual a menos 1 sería así. Y la idea es que cuando x tiende a 1, y tiende a 1, ¿no? Pues te estás aproximando al 1, 1. Ahí hice dos ejemplos de curva, pero distintos valores de K van a hacer que tengas distintas curvas que pasan acá por el 1, 1. ah, claro, porque a mí me entró la duda porque justo en ese ejercicio el punto de evaluar era el 1, 2. Entonces cuando yo pasaba, yo elegía la familia de curvas, por ejemplo, para encontrar la discontinuidad, ponía todo en función de X, por ejemplo, que X tendía a 1 y nada, lo resolví todo, o sea, con el límite de X tendiendo a 1, pero en el problema original, digamos, X y tendían a 1, 2, digamos. Entonces, Bueno, por eso, la idea es que x tiende a 1, por lo que vos me decís, x tiende a 1, e y tiende a 2. claro. ¿Sí? Entonces, cuando supóngase que yo reemplazo todo por X, digamos, porque pongo todo en función de X, entonces la tendencia va a quedar solo en uno, digamos. Claro. A ver, hago un Eh, poco el ejemplo que vos me decís. Ahora, que buscamos una familia de curvas que pase por acá, por el 1, 2. Por ejemplo, para salirnos de esta voy a tomar rectas. ¿Está bien? Que pasen todas por ese lugar. Entonces, sería igual acá por x menos 1 más 2. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando x tiende a 1, y tiende a 2, no hay duda. O sea, toda esta familia clarísimo. recta están pasando por ahí, por el 1. Entonces, después vos harás límite para x tendiendo a 1 de la función evaluada en x, k por x menos 1 más 2, ¿no? Etcétera. Listo. Clarísimo, profe. Ahí ya entendí todo. Perfecto. Siempre la idea Gracias, es ¿eh? que las curvas pasen por el lugar donde queremos calcular el límite, Muchas gracias, profe. ¿no? Por favor. Bueno, a ver, este era el 7. Sí. Vamos al 11A. A ver, estudie la derivabilidad en distintas direcciones en el punto A que se indica en cada caso. Bueno, ¿está bien? Acá hablamos de derivabilidad, no confundan con la continuidad o los límites. Entonces el punto acá es el 0, 1.
desde el punto de vista gráfico, estamos en el plano XY, el punto de coordenadas 0 en X, 1 en Y es este que está acá. Este es el 0, 1. Queremos evaluar la derivabilidad en distintas direcciones. Usando la nomenclatura que usamos antes, R sería el versor que indica en qué dirección vamos a evaluar la derivada directa. Entonces, para eso tomamos un versor genérico, Rx, Ri. Hay quienes usan A y B, H y K, no sé, no importa el nombre que le pongan al versor, a las componentes, ¿no? Pero si es versor, no hay duda de que la suma de la cuadrado de las componentes tiene que dar 1, ¿no? Pues la norma tiene que ser 1. Bueno, entonces, la derivada de f respecto al versor R en el punto de coordenadas 0, 1, por definición es igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en 0, 0, 1, más t por Rx, Ri, menos la función evaluada en 0, 1, dividido t. O sea, límite para t tendiendo a 0 de f evaluada en 0 más trx, es trx, y 1 más tri, bueno, es 1 más tri. Menos la función evaluada en 0, 1, que ya vemos que es 0, ¿no? La función, por cómo está definida, la función en 0, 1 es 0. Todo esto dividido. Bueno, entonces, esto es límite para t tendiendo a 0 de, bueno, donde dice x tenemos que reemplazar por trx y donde dice y por 1 más tri. Entonces tenemos x, que es t por rx, por y, que es 1 más t por ri, menos x, o sea, menos t por rx. Todo esto dividido, x al cuadrado, t al cuadrado, rx al cuadrado, más, abro paréntesis, y 1 más t por ri, menos 1, o sea, 1 más tri menos 1, cierro paréntesis y elevamos al cuadrado. Y todo esto hay que dividirlo por t, eso sería por 1 sobre t. Nos queda el límite para t tendiendo a 0 de, o sea, acá distribuimos, nos queda t por rx más t al cuadrado por rx ri menos trx, rx. Salud, profe. Gracias. Bueno, acá nos queda en el denominador. Si distribuyo la t, nos va a quedar t cubo rx al cuadrado
Este 1 con este menos 1 se cancelan. O sea que nos queda t cuadrado, RI al cuadrado, con esta t nos queda t al cubo, RI al cuadrado. Bueno, este TRX con este TRX se cancelan. Este t cuadrado con este cubo y este cubo también se simplifican. O sea que en síntesis nos queda el límite para t tendiendo a 0 de, en el numerador, Rx por Ri. Y en el denominador nos queda una t que la podemos sacar factor común. Y recuerden que R, esto es t por Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Y esto de acá era 1, ¿sí? Habíamos dicho. O sea que el denominador queda igual a t. Bueno, cuando t tiende a 0, ¿a qué tiende este cociente? A infinito, ¿no entiendes? Podría ser, excepto, Cuando arriba uno de los dos vale 0. claro, si Rx o Ri, uno de los dos, vale 0, entonces quedaría 0 dividido un número distinto de 0, que es 0. Esa sería la dirección de los ejes, ¿no? ¿Puede ser? Tal cual, vamos ahí a aclararlo. Entonces, esto es igual a 0 si Rx eh, si Rx por Ri es distinto de, es igual a 0, perdón, es igual a 0. Y cuando Rx, o sea, y en el caso de que, perdón, si Rx por Ri es distinto de 0, entonces no existiría ese límite. Conclusión, la derivada de f en la dirección del versor R en 0, 1 es igual a 0 si Rx es igual a 0 o Ri es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el versor R, ¿qué pasa? Si Rx vale 0, sería el 0, 1, ¿no? Porque si Rx es 0, Ri tiene que ser 0. Otra alternativa es que el versor R sea el 0 menos 1 también. Otra alternativa es que, bueno, que Ri valga 0, o sea que Rx valga 1. Y la última es que el versor sea el menos 1, 0. O sea, cuando una de las dos componentes es 0, la otra puede ser 1 o menos 1, las dos opciones. Solamente en estas cuatro direcciones, en la 0, 1, 0 menos 1, 1, 0 y menos 1, 0, es donde existen las derivadas direccionales. Si las graficamos acá, serían en esta dirección, para arriba y para abajo. En esas serían las cuatro direcciones en donde está definida la derivada direccional. En cualquier otra dirección no existe la derivada direccional. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, 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 perfecto. sí. Sí, profe, una consulta. Sí.
Vio que ahí en la consigna me dice, estudia la derivabilidad en distintas direcciones. Sí. Yo, por ejemplo, yo lo hubiese asociado, por ejemplo, en este caso, si me hubiesen pedido la derivada direccional, si yo hubiese hecho, por ejemplo, el versor 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, Sí. ¿hubiese estado mal el ejercicio? Hubiera estado incompleto, porque nosotros analizamos las infinitas direcciones posibles y vos ahí estarías analizando una sola dirección. Claro, ok, ok, ¿Sí? ok. En esa dirección, obviamente, que si vos analizabas, o sea, está bien, es esta dirección Claro, sería ¿no? 45 grados, por A ejemplo. 45 grados, pero estás analizando uno, hubieras llegado a que no existe la derivada y la pregunta que te haría yo es decir, bueno, ¿y las demás? Que, Claro, estaría ahí en completo, claro. O sea, me hubiese quedado solo el ítem ese que dice no existe si RX, RY es distinto de cero, digamos. claro, Hubiese, por eso hubieras analizado la dirección verde, te faltan todas las demás a ver qué da. claro, buenísimo, profe, gracias. Bueno, este era el 11. Vamos al 14. Vamos al 14. A ver, ¿qué tal? Este 14 es algo teórico, ¿no? Dice, bueno, tenemos una función, en vez de llamarla f o llamarla g, acá decide llamarla L a la función. ¿Está bien? La función tiene n variables, o sea, para identificarla, L depende de las variables, si vienen x1, x2, etcétera, hasta x sub n. ¿Está bien? Por eso está diciendo que va de Rn en R. Bien. Nos dice también que, esto lo voy a escribir así, como L de x raya, el vector de componente x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta x sub n, lo llamo x raya. Nos dice que es una transformación lineal esta función. Recuerden que una función, si es transformación lineal, significaba que la función evaluada en k por x vector era igual a esa constante k multiplicada por Lx raya. Esta era una propiedad que tenían las transformaciones lineales y otra que la función aplicada a x raya más y raya es igual a la función evaluada en x raya más la función evaluada en y raya. ¿Bien? Estas dos propiedades eran las propiedades de las transformaciones lineales. O sea, en el enunciado del problema nos dicen que se cumplen esas dos propiedades. Lo mismo que decir, bueno, L, esa función, es una transformación lineal. Bueno, dicen, aplicando la definición de derivada, que
derivada direccional tenemos que demostrar esa igualdad que está ahí. ¿Bien? Entonces, nos dice, voy a arrancar del miembro de la izquierda, este de acá, y voy a tratar de llegar al miembro de la derecha. Entonces, la derivada de la función L, evaluada en el punto A y en la dirección del versor R, por definición es límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto más t por el versor menos la función evaluada en el punto, todo esto dividido al incremento. ¿Está bien? Lo único que hice fue aplicar la definición de derivada de la función L en el punto A y en la dirección del versor R. Bien. Y ahora la idea es que aplicando las propiedades que nos dijeron de las transformaciones lineales, vamos a tratar de desglosar este L evaluado en A, T, R en sus partes, ¿no? Vamos a hacer límite para T tendiendo a 0 de, bueno, esto es L evaluada en A más la constante T por L evaluado en el versor R. ¿Está bien? Acá apliqué, insisto, la propiedad de las transformaciones lineales. Menos L evaluado en A, todo esto dividido. Bueno, ya medio como que está esto, ¿no? L evaluado en A menos L evaluado en A se cancelan. T y T se simplifican. O sea que nos queda directamente L evaluado en el versor R, que era lo que nos estaban pidiendo que demostremos. Y esto es cierto para todo A perteneciente a Rn, o sea, el dominio de la función L, y para todo R, para todo versor R perteneciente también a Rn, o el versor tiene que ser también de la misma dimensión que el punto, ¿no? Como para que, obviamente, yo acá para poder sumar A con TR tienen que tener los dos la misma. Bueno, como ven es más sencillo de lo que parece el enunciado. Profe, en este caso ¿Mm? es un versor, ¿no? Pero sea un vector, o sea, aunque sea un vector que no tenga norma uno, esto aplica igual, ¿no? Sí, porque fíjate que no cambia absolutamente nada. Si acá hubiera en R Sí, y sí, sí, la hubiera propiedad es la misma, la propiedad es la misma. es lo mismo, tal cual, tal cual. Todas las propiedades de las derivadas respecto a versores y vectores son las mismas. La única diferencia es que las derivadas respecto a versores tienen aplicaciones físicas, tienen interpretaciones geométricas, cosa que las derivadas respecto a vectores, y bueno, no son tan directas las aplicaciones. Digamos que la derivada respecto a un versor es útil. La derivada respecto a un vector, y directamente no, tal vez como para algún cálculo auxiliar puede ser, pero directamente no suele. La verdad nunca la había aplicada en nada. Igual que yo no la haya visto, no quiere decir que no la tenga, ¿no? Pero bueno, yo la verdad no la veo. Vamos con el problema 17, si les parece. Este es un problema
La verdad no sé si lo vamos a poder resolver completo, porque acá creo que aparece una ecuación diferencial, pero bueno, vamos a resolverlo hasta donde lleguemos. Hasta donde se pueda. Nos dicen, tenemos una función de dos variables, y cuadrado más g de x, que, bueno, es una función de una variable, las de análisis 1. Nos dicen que averigüemos g, esa función de análisis 1, para que se cumpla con esta igualdad. O sea que la derivada segunda de la función f respecto de x más la derivada segunda de la función f respecto de y valga 0. Entonces vamos a ver. Primero, vamos a calcular, para calcular la derivada segunda de f respecto a x, tengo que calcular primero la derivada de primer orden de f respecto a x. La derivada de y al cuadrado es 0 respecto a x, porque y se comportan como constante, y la derivada de g será g'. Y la derivada segunda de f respecto de x dos veces va a ser la derivada de g', que será g segunda, sea cual sea la función. De la misma manera, la derivada de f respecto a la variable y será la derivada de y al cuadrado, que es 2y, y la derivada de f respecto de y dos veces, bueno, tendré que derivar 2y respecto de y, que es 2. Bueno, me acaban de decir que la derivada segunda de f respecto de x dos veces más la derivada segunda de f respecto de y dos veces es 0. Comentario, así, si se lo acuerdan bien y si no, no importa. Cuando una función tiene esta propiedad, o sea que la derivada segunda de f respecto de x dos veces más la derivada segunda de f respecto de y dos veces, se dice que la función f es armónica. Es un nombre que se le ponen a las funciones que tienen esta propiedad, que después en algunas aplicaciones eh, suelen aparecer estas funciones armónicas, ¿no? Tal vez se las vuelvan a cruzar algún día más adelante en sus respectivas carreras. Pero bueno, ya les digo, si se acuerdan bien y si no, no importa, no pasa nada. Es más que nada Bien. un ejercicio de ecuaciones diferenciales, esto entonces. Y este sí, porque fíjate que el planteo ahora es que G segunda, o sea, F segunda respecto de X, o sea, G segunda más F segunda respecto de Y dos veces tiene que ser 0. O sea, ahora todo se reduce a tratar de descubrir, despejar cuánto vale esa función G, que derivada dos veces le sumamos 2 y nos da 0. Bueno, esta es una bastante sencillo, la podemos resolver. G segunda de X tiene que ser igual a menos 2. Lo que podemos hacer es integrar en ambos miembros, o sea, decir, bueno, si g segunda es menos 2, g' debería ser la integral de menos 2 respecto de x, ¿no? Bastante lógico. Entonces, vamos a seguir acá. G' es una función de x. La integral de menos 2 es menos 2x. Y debido a que acabamos de resolver una integral indefinida, tengo que sumar una constante arbitraria, ¿no? Le llamo C1, ¿no? Se puede poner una C o C1. Bueno, pero la idea es que queremos saber cuánto vale G, no cuánto vale G'. Así que, para calcular G, lo que voy a hacer es integrar menos 2x más C1, o sea que G de X va a ser igual a la integral de menos 2x más C1 respecto a la variable X. Bien. Entonces nos queda que g de x es igual. La integral de una suma, la suma de las integrales,
La integral de menos 2x es menos 2x al cuadrado sobre 2, o sea que el 2 con el 2 se simplifica, o sea que nos queda menos x al cuadrado. La integral de C1, o sea, la integral de una constante, es la constante por x. Y debido a que resolvimos una integral indefinida, debo sumar una nueva constante, que la voy a llamar C2. Por eso es que antes le había puesto C1, porque sabía que me iba a aparecer otra constante, porque tenía que integrar de nuevo. Bueno, un poco un adelanto de lo que vamos a ver más adelante cuando estudiemos ecuaciones diferenciales, o sea, ecuaciones en donde la incógnita es una función y los datos dependen de las derivadas de una función. A esto se la llama ecuación diferencial. Y a esta solución, que depende de constantes arbitrarias, ¿no? C1 y C2 son dos constantes que pueden valer cualquier valor real, porque resultan de resolver estas integrales indefinidas. A esto se la llama solución general de la ecuación diferencial. Profe, las otras dos condiciones que te ponen en el ejercicio es justamente por eso, para que resuelvas, Claro, tal para que cual. encuentres constantes. Por ejemplo, acá que nos dicen, vamos a la primera, f de 0, de 0 rayita, esto es exactamente lo mismo que decir f de 0, 0, porque estamos en R2. F de 0, 0, ¿cómo lo calculo? Es 0 al cuadrado más g de 0, ¿no? Y esto es, según los datos, es 0. Por lo tanto, la traducción de que f de 0 es 0 es que g evaluado en 0 tiene que ser 0. Esto es un requisito que debe satisfacer esta función g. El segundo requisito es que la derivada de f respecto a la variable x, también en 0, 0, tiene que valer 1. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto a la variable x? Es g' de x. Sí, lo tengo calculado acá. G' de x evaluada en 0, 0, perdón, G' es evaluada en 0, perdón, porque x vale 0. G es una función de una sola variable. G', por lo tanto, es una función de una sola variable, o sea que no tiene sentido poner g' de x porque depende de x. Y esto tiene que valer 1. Repito por si no se entendió. Acá me dicen, la derivada parcial de f respecto a la variable x en 0, 0, la voy a sacar de acá, que es igual a g' de x. Si f'x la evalúa en 0, 0, quiere decir que es igual a g' evaluada en x igual a 0, o sea, g' es 0. Y según el dato tiene que ser 1. Bien. Bueno, ahora con esos dos datos los vamos a utilizar para poder calcular cuánto valen estas constantes C1 y C2. Por ejemplo, G evaluada en 0, reemplazo la X por 0, queda 0 más 0 es igual a C2. Y G de 0 me dijeron que tenía que valer 0. Conclusión, C2 vale 0, ¿no? Y por otro lado, G' evaluado en 0, G' lo tengo acá, es menos 2x más C1. ¿Se ve? G' es menos 2x más C1. Si la evaluamos en 0, reemplazo la x por 0 y me queda C1 nada más. ¿Y cuánto vale G' evaluado en 0? Es 1. O sea que acá me están diciendo que C1 vale 1. Por lo tanto, G de x
será igual a menos x al cuadrado. Reemplazo la C1 por 1, perdón, y la C2 por 0. O sea, acabo de calcular con estos requisitos, estas condiciones que me imponían en el enunciado, los valores de las constantes estas arbitrarias C1 y C2, lo que se denomina de la solución general de la ecuación diferencial, y lo que se obtuvo es una solución particular de la ecuación diferencial. O sea, la solución particular resultó de asignarle valores a esas constantes de la solución general. En sí, el tema de hoy termina acá en el planteo de la ecuación diferencial. Pero como la resolución de esta ecuación diferencial es bastante sencillita, la resolvimos. Pero recuerden que vamos a volver eh, sobre el estudio de ecuaciones diferenciales. Más adelante. Veremos un poquito más esta metodología y ahondaremos en una metodología que nos permita resolver también otras ecuaciones diferenciales que con esta metodología no se pueden resolver. ¿Alguna duda? No, no. No. Bueno, vamos al problema siguiente. Vamos al 19. Nos dice, verifique que esta función, que depende de las variables x e y, donde a es una constante cualquiera, ¿no? A es un número. Las variables de esta función y, que depende de x y de t, bueno, son dos. Acá estamos usando esta notación que es bastante común y es una función que depende de las variables x y t. ¿Bien? ¿Cómo me di cuenta de esto? Porque fíjense que acá aparecen expresadas las derivadas de segundo orden de la función y que depende de t y de x. Por eso me di cuenta que las variables son x y t. Y que a es una constante. Entonces, esta función quiero demostrar que satisface esta ecuación. ¿Cómo sé que una función satisface una ecuación? Pues simplemente si esta función la reemplazamos en la ecuación y se transforma la ecuación en una identidad, significa que la función es solución de esa ecuación. Esta es una ecuación diferencial que se denomina con derivadas parciales o en derivadas parciales, ya que son, como ven acá, aparecen derivadas parciales de una función de dos variables. Este tipo de ecuaciones diferenciales no las vamos a ver en este curso, pero bueno, este problema que es muy sencillo, que es verificar que una función satisface una ecuación, sí lo podemos hacer porque, bueno, lo único que hay que hacer es derivar y reemplazar en la ecuación. Entonces, para poder reemplazar la función en la ecuación, tengo que hallar estas dos derivadas, la de y respecto de t dos veces y la de y respecto de x dos veces. Entonces vamos a ver, primero vamos a calcular la derivada de la función y respecto de t una vez. Entonces, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. La derivada de esta potencia es dos veces todo lo que está entre paréntesis por la derivada de todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto de t, pues estoy derivando respecto de t, o sea que me queda menos a, ¿no? Derivo la derivada de x de 0 y la derivada menos at respecto de t es menos a. Más
Y ahora la derivada de la segunda potencia, que es 2 veces el paréntesis, x más aporte, por la derivada de todo lo que tenemos dentro del paréntesis respecto de t, que es a. Bien, ya está. Esa es la derivada de y respecto de t. Ahora queremos calcular la derivada de segundo orden de y respecto de t 2 veces. Bueno, acá nos queda menos 2a, queda tal cual. Y tenemos que derivar respecto de t todo lo que está dentro del paréntesis, que es igual a menos a. Se queda multiplicando esto, o sea que queda más 2 al cuadrado. Más 2a por la derivada respecto a t de lo que tenemos dentro del paréntesis. La derivada de x es 0 y la derivada de at es a. Y nos queda al cuadrado. Conclusión, a al cuadrado. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 al cuadrado. Bien, ahora vamos con la derivada de primer orden de y respecto a x. Bueno, si derivamos también igual con el mismo procedimiento anterior, es la derivada de la potencia, que es 2 veces x menos a por t, por la derivada respecto a x de todo lo que está dentro del paréntesis, que es 1, más la derivada de la otra potencia, 2 x más at, por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis respecto de x, que es 1. Y ahora la derivada de segundo orden de y respecto de x 2 veces será 2 por toda la derivada respecto de x de lo que está dentro del paréntesis, que es 1, más 2 por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis respecto a x, que es 1. O sea que esto es 4. Conclusión, queríamos verificar que la derivada de segunda de y respecto de t 2 veces es igual a al cuadrado por la derivada de segunda de y respecto de x 2 veces. La derivada de segunda raíz respecto de t 2 veces es 4 al cuadrado. Es igual al cuadrado por la derivada de segunda raíz respecto a x 2 veces, que es 4. Como ven, esto se transforma en una identidad, ¿no? 4 al cuadrado es igual a 4. Pero así que verifico. O sea, en la función satisface la ecuación diferencial. O sea, ¿por qué? Porque la transforma en una identidad. Reemplazada la función dentro de la ecuación, la transforma en una identidad. Es muy, muy sencillito el programa. Bien. Vamos con otro, por lo menos el último de los que tenía en la actividad 3, que es el 21. Bueno, ahora nos dicen, U es una función de 3 variables ahora. Depende de las variables X, Y y Z. O sea, bien. Ah, F es un campo escalar que en cada punto de coordenadas X y Z tiene un valor inversamente proporcional a la distancia del punto al origen de coordenadas. A ver, vamos a tratar de identificar qué es lo que nos están diciendo.
y tomamos un punto del espacio. El punto es este, el de coordenadas X y Z. La distancia al origen de coordenadas, esta distancia, pongámosle que la llamo R, es el vector X y Z. La norma de R, o sea, sería la distancia del origen a este punto, va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Bueno, ahora lo que me están diciendo es que nuestro campo U, que es f de x y z, tiene un valor inversamente proporcional a la distancia del punto al origen, o sea, es inversamente proporcional a esa raíz. O sea, lo que me están diciendo es que f de x y z es 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Esa es nuestra función f, o si quieren, nuestra función u, como la quieran llamar. Bien. Fíjense que esta función no está definida en 0, 0, 0. O sea, el dominio de f es todo R3 menos el punto de coordenadas 0, 0, 0. Bien, entonces ahora quieren que verifiquemos que la suma de las derivadas de segundo orden respecto de x dos veces, raíz dos veces y z dos veces vale 0. Por eso tendríamos que calcular primero la derivada de u respecto de x o de f respecto de x, que es lo mismo, o sea, u' de x, que es lo mismo que f' de x, por la notación que utilizamos. Y esto es como si tuviéramos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos un medio. O sea que la derivada sería eh, menos un medio de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Y si a menos un medio le resto 1, nos queda menos 3 medios. Por la derivada de todo lo que tengo dentro de la raíz respecto de x, que es 2x. ¿Entienden, no? Acá lo que estoy diciendo es que u o f es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos un medio. Pero no 1 sobre la raíz. Bien. Bueno, y ahora derivamos nuevamente respecto de x, nos queda, bueno, a ver, el 2 con el 2 se simplifica, no hay problema, nos queda menos la derivada de toda esta potencia a la menos 3 medios, bajo el menos 3 medios, o sea, nos queda más 3 medios de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, al menos 3 medios le resto 1, me queda menos 5 medios.
por la derivada de todo lo que tengo dentro del paréntesis respecto de x, que es 2x. Por acá, como teníamos el producto de funciones de x, ¿se acuerdan? Voy a utilizar la propiedad que dice que la derivada de un producto de funciones es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, por el primer factor sin derivar por la derivada del segundo. O sea que acá nos queda la derivada del primer factor, marcado en verde, que es lo que está expresado, por x sin derivar. O sea que nos queda x al cuadrado. Más el, el primer factor, o sea, menos x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, a la menos 3 medios, por la derivada de x respecto de x, que es 1. Acá podemos simplificar el 2. Listo, esta es la derivada de la función respecto de x, 2 veces. De la misma manera podemos calcular la derivada de segundo orden de f respecto de y 2 veces, que va a ser toda la misma expresión, nada más que donde dice acá x al cuadrado va a decir y al cuadrado. O sea que nos va a quedar 3 veces x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 5 medios. Acá en lugar de x cuadrado nos va a quedar y al cuadrado y este último paréntesis va a quedar exactamente igual. Por último, si calculamos la derivada segunda de u respecto de z 2 veces, también la expresión va a quedar similar a las dos anteriores, nada más que donde antes decía x o decía y, ahora va a decir z. Es x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la menos 5 medios por z al cuadrado menos y cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la menos 3. Bien. Y ahora, por último, nos dicen que quiero demostrar que la suma de todas estas tres derivadas parciales de segundo orden debería dar 0. Veremos si es así. Si sumamos miembro a miembro, en el miembro de la izquierda nos queda u segunda respecto de x 2 veces, más u segunda respecto de y 2 veces, más u segunda respecto de z 2 veces, va a ser la suma de estos 6 términos, de los cuales en los 3 primeros términos del miembro de este miembro de derecha, podría sacar factor común 3, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 5 medios, que va a quedar multiplicando a, si lo saco factor común, a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Entendió? O sea, sumo estos 3 términos de la izquierda y le saco factor común 3 veces el paréntesis a menos 5 veces. Nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Menos. Y los 3 términos de la derecha, los 3 son iguales, o sea que me va a quedar, la suma de estos 3 va a quedar menos 3 veces x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la menos 3 medios. Bueno, esto es 3. Producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Acá hay un 1. Por lo tanto, menos 5 medios más 1 es menos 3 medios. Es menos 3 medios. Acá nos queda menos 3 por x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Bueno, evidentemente, estos dos términos
se cancelan entre sí y esto es C. O sea, esta expresión, la función U, como habíamos dicho antes, es una función armónica. ¿Vale? Porque la suma de estas derivadas de segundo orden respecto de x dos veces, respecto a y dos veces, respecto a z dos veces, da C. Quiere decir que U es armónica. A la suma de los tres términos de la izquierda se lo llama laplaciano. Cuando el laplaciano es cero, bueno, la función es armónica. Esto que está acá, así, se la llama laplaciano de la función. Esta función que depende de x de y de z. Cuando el laplaciano, insisto, es cero, se dice que la función es armónica. También un nombre, si lo recuerdan bien, y si no, cuando lo tengan que usar, lo pasarán. Bien. ¿Alguna duda de todos estos problemas prácticos? No, profe. Un poco Normalmente, cuentoso este. ¿cómo? Que un poco cuentoso este nomás. No entendí un poco. Un poco cuentoso, muchas cuentas. Ah, sí, sí, sí. Sí, en realidad conceptualmente es bastante sencillo, pero bueno, sí, es engorroso, es fastidioso. Haciéndolo este tipo de programas, mejor hacerlo despacito, sin apuro, prolijito. Problema en este tipo de problemas, si uno se apura o quiere hacer pasos mentales, es muy probable que en un signo, en algo, uno le pifie y bueno, después no llegue. Bueno, acá en la actividad que tienen propuesta ustedes hay algunos problemas más para resolver. La verdad que esta actividad 3 yo creo que es bastante más sencilla que la 2 y que la que vamos a ver la clase próxima. Es muy mecánica, es bastante sencillita, pero no es para subestimarla, ¿no? Pero creo que de todas es de las más simples. La clase del viernes, la que vamos a estudiar diferenciabilidad, y sí es un poquito más densa, tiene más teoría, tiene más, más variantes, así que a ver, vamos a... este, vamos a ir al aula. Nosotros somos estos. Bueno, ya tenemos ahorita continuidad, derivabilidad.
derivabilidad superior a 1. Bueno, para el viernes vamos a habilitar la clase de diferenciabilidad y aproximación lineal. Los problemas que tenemos, con los que vamos a trabajar, será esta actividad 4. Son problemas que están en la unidad 5 de la guía de ejercicio. Vamos a hacer estos que están en... Bueno, insistir, estos dos videos son un poquito más densos, tienen un poco más de teoría, así que sería bueno que los vean, porque no es tan, a veces las cosas no son tan intuitivas como las que aparecían en esta unidad de derivabilidad, que no es más ni menos que derivar con prácticamente casi las mismas herramientas que usaban en una variable. Bueno, para ir en orden, ¿alguien quiere hacer alguna consulta sobre el tema de hoy? ¿Sobre derivabilidad?